Bienvenidos a la receta secreta en donde serás tu reflejo. Qué bueno que estás aquí otra vez. Dale like y suscríbete a este canal. Tenemos canal nuevo, así que suscríbete y comparte el contenido. Recuerda que todo lo que eres por dentro lo reflejas hacia afuera y por eso es nuestro eslogan de serás tu reflejo. Hoy tengo la visita y el privilegio de poder tener una conversación porque saben que es una conversación en donde yo también aporto un poquito. Con el pastor Ezequiel Rodríguez. ¿Cómo está, Ezequiel? Saludos, David. Bueno, estamos súper bien, gracias a Dios, exageradamente bien. Qué Gracias bueno, a qué Dios. bueno. Contentos de estar aquí, contentos de compartir contigo, mano, tantos años. Hace Sí. muchos años que no nos vemos, pero qué alegría ver todo lo que Dios está haciendo contigo y a través de ti. Amén, amén, amén. Ezequiel conoce a mi papá desde la niñez. Así es. Y yo conozco a Ezequiel a través de su esposa Iliana, que es una amiga, es la mamá de una que estudió conmigo en el colegio, y por ahí nos hemos vuelto familia, o sea, nos conocemos hace tiempo. Así es. Y Ezequiel, en un momento que yo empecé a ir a la iglesia, estuvo ahí acompañándome un tiempito y hay una pequeña historia ahí que mami me acordó hace como 2 meses de algo que pasó en donde Ezequiel me acompañó, que más adelante en el podcast lo voy a ir contando. A mí, no sé por qué siempre Dios me pone como en un spot. Antes de las entrevistas pasa algo que lo agarro y puedo como empezar por ahí. Ok, como un pie Y forzado. estaba leyendo en las redes sociales que hoy fue el rapto. No sé por qué estaba leyendo en las redes sociales. Mira Me que encanta tu cara, porque esa era la idea de la pregunta. Como que hoy estaba viendo, lo vi en 3 lugares distintos, que supuestamente hoy fue el rapto. ok. ¿Y qué fue? Nos quedamos. Aparentemente, si fue así. Si fue así, nos quedamos, ¿verdad? Porque estamos aquí todavía. Si ¿Por qué hubiese tú sido- piensas que la gente se pone como a... Hay mucha gente con mucho tiempo, con mucho tiempo libre, con mucho tiempo de ocio, para inventar muchas cosas. Pero la palabra es clara, dice que todo ojo le verá. Cuando eso acontezca, que yo soy de los que pienso que va a suceder, Sí, eh, dice que todo ojo lo verá y los que le traspasaron y todo. Así que nos enteraríamos porque el caos, el cataclismo que se formaría, los accidentes, aviones estrellándose, barcos chocando, carros chocando, o sea, sería un caos peor que el 9/11, peor que cualquier otro caos que hayamos visto. O sea, que estaría en todas las noticias, estaría en todos los noticieros, estaría en todos los canales, en todas las redes. Así que me parece que ese no es el caso en esta ocasión. sí, qué bueno, porque Parece que no. si no, nos hubiésemos quedado. Ah, Eh, Ezequiel, háblame un poco de quién eres. ¿Quién es Ezequiel? pues mira, esa pregunta es una buena pregunta. Como te dijo otro pastor que pasó por aquí también, que tuve la oportunidad de escucharlo. Ciertamente es buena. Eh, yo soy, por la gracia de Dios, soy su hijo. Soy hijo de Dios. Ese título, ¿verdad? O función, yo creo que es lo más alto, lo más alto que un ser humano. De hecho, nosotros, de la muerte y resurrección de Jesucristo hacia acá, eh, nos podemos llamar hijos, porque dice que Él nos adoptó como sus hijos. Pero tú tienes hombres y mujeres en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, tienes a Moisés, tienes a David, Abraham, Elías, Esther, hombres y mujeres poderosos de Dios que no podían decir eso. No, nunca pudieron decir que eran hijos porque no había redención todavía, Cristo no había muerto, no. Y entonces, fíjate qué grande bendición tenemos tú y yo, que nosotros podemos llamarnos hijos de Dios. En aquel momento, ¿verdad?, de la historia, el Espíritu Santo venía sobre hombres y mujeres, profetas, reyes, sacerdotes, venía sobre ellos, pero no podía habitar en ellos hasta que no hubiese redención. Por eso es que cuando tú y yo aceptamos a Cristo ahora, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, que es algo que estos hombres y mujeres del antiguo pacto no podían decir. Por eso decirte que soy hijo de Dios, para mí es una experiencia. O sea, yo soy muchas cosas,
pero principalmente hijo de Dios. Soy hijo de don Ezequiel y doña Celia, soy esposo de Iliana, de Iliana Cruz, soy hermano de Benjamín, de Becky, de Jonathan, soy tío, mi primo, soy muchas cosas, soy pastor asociado en la iglesia, sirvo a mis hermanos, muchas cosas. Y también tengo, pues soy el hoster de un podcast que es de audio, un audio podcast. Ya en el 2023 comenzamos, se llama Evangelio Práctico. Está en todas las plataformas de audio podcast que se puedan imaginar. Y también acabo de escribir un libro, o sea que ahora, ahora funciono como autor también, que de eso me imagino que vamos a estar hablando en algún momento. Soy todas esas cosas, hermano, pero principalmente hijo de Dios. ¿Y qué es un evangelio práctico? Evangelio práctico, de hecho, es el único evangelio porque, que existe. Lo que pasa es que mucha gente usa el evangelio para filosofar, para hablar, que está bien, pero no es lo esencial. El evangelio, si no se practica, no es evangelio. O sea, el evangelio es buenas noticias. Evangelio práctico es tomar lo que dice la palabra. Tú sabes, y si no sabes, te enteras, pero yo sé que sabes que hay gente que puede recitar la Biblia, amor. Hay gente que conoce la Biblia en varios idiomas. Hay gente que conoce el griego, el hebreo, el arameo. Puede hablar, citarte la Biblia en checoslovaco, en el idioma que sea, pero no la viven. Entonces, ¿de qué me vale a mí conocer la palabra al revés y al derecho si lo que está ahí no me gobierna? Si lo que está ahí no me gobierna en mi día a día. No en la iglesia, perdón, no en el edificio, no en la congregación, porque allí es bien fácil que esto me gobierne, pero en mi trabajo, en las decisiones que yo tomo en mi trabajo, cuando estoy solo, cuando nadie me ve, en mi matrimonio, con mis hijos, en la carretera, cómo me conduzco, o sea, lo que yo sé, lo que yo conozco de la palabra me gobierna. O solamente es para, como algunos, ¿verdad? Lamentablemente algunas personas yo leo en las redes que usan el texto bíblico para contender con otros, para pelear, para hablar de doctrina. Eh, ¿Sabes? El evangelio es para vivirse. El evangelio tiene que vivirse. Si no se vive, es qué sé yo, una experiencia más, una materia más de estudio. Por eso es evangelio práctico. El evangelio es tomar lo que dice la palabra de Dios y aplicarlo en mi vida, mano, en mi día a día, en todas las decisiones que yo tomo día a día. Em, Sé que llevas un tiempo en la iglesia, que me hablaste de que eres asociado en qué iglesia. Estamos ahora, para la gracia del Señor, ahora en el mes de noviembre se cumplen 11 años que estamos como pastores asociados en la iglesia Vida Abundante en Fajardo. Allí estamos. Allí el pastor principal, el pastor Carlos Cintrón y la pastora María Colón. Ya vemos un grupo de pastores que estamos funcionando. Me gusta porque es una experiencia nueva, porque yo he sido pastor ya llevo ya para 23 años, pero en esta ocasión el pastor Carlos Cintrón, la iglesia está organizada en cuatro redes grandes. Y entonces cada red tiene sus pastores con sus equipos de trabajo, sus pastores asistentes, sus equipos de trabajo. Iliana y yo somos pastores de la red número 2. Nosotros tenemos, hay jóvenes, hay niños, hay hombres, hay mujeres, o sea, es como, no quiero decir, ¿verdad? Como una iglesia, pero es como, nosotros somos los pastores de esa gente. Nosotros somos los pastores de esos hermanos. Y cuando hay situaciones, cuando hay funerales, cuando hay entierro, cuando hay enfermedad, cuando hay lo que sea, nosotros somos los que lo atendemos. Y cada red funciona de esa manera. Nosotros tenemos nuestras actividades, nuestras cosas. ¿Verdad? Hay situaciones que no podemos nosotros, ¿verdad? Llegamos hasta un punto, entonces las referimos al pastor principal y las trabajamos entre todos. Pero es una experiencia buena, es un riesgo que el pastor principal se toma, porque siempre es un riesgo, ¿verdad? Porque los líderes, él piensa, ¿verdad? Que lo que él ha enseñado a sus pastores, a sus líderes, el líder tiene que estar sano. Tiene que ser un líder sano, porque un líder que no esté sano puede ocasionar daño. Puede enamorar a su gente, porque él es el pastor de esas personas. Entonces,
es un riesgo, pero Jesús se corrió riesgo. Dios se corrió un riesgo al confiarnos el Evangelio a nosotros. ¿Sabes quiénes somos nosotros? ¿Qué confianza nos ganamos si nosotros hemos sido infieles? O sea, pero para que Él permanece fiel a pesar de... Pero Él pudo haber enviado ángeles a declarar las buenas nuevas. Pero mira quién escogió, nos escogió a nosotros. Dime si no es un riesgo que se está corriendo. Pero de eso se trata la vida. De eso se trata la vida. Y doy gracias, ¿verdad? Por la vida del pastor Carlos Cintrón. Y ahí estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos sirviendo y levantando nuestra red número 2, echando hacia adelante. Qué interesante lo de la red. Lo veo, o sea, no es como si fuera como grupos de, no son como grupos de discipulados. Es como si fueran pequeñas iglesias dentro de la iglesia. Exacto. No nos gusta decirlo así, pero para que se entienda, es como funcionan como si fueran... Es una sola iglesia organizada como si funcionaran 4 iglesias. Como para que hayan, como está pasando que las iglesias ahora son como mucho más, van mucho más personas que antes. Por ejemplo, en la mía en Manasur son como 450 por servicio y hay 2 servicios el mismo día. Exactamente. Entonces quizás es para poder tener una cercanía Definitivo. con las ovejas, por llamarlo así, porque son pastores de ovejas. Con la población, con la iglesia, que son las personas, y poder tener una cercanía más allá, porque pues entiendo que igual que en la mía, ustedes aman lo que Dios ama. Definitivo. Y pues Dios ama a las personas, y entonces para poder estar más cercano con ellas. Definitivo. Diste la definición correcta. O sea, ese es el espíritu de esa visión. El espíritu es que podamos... O sea, que no. Mira, a veces puede que el pastor principal de una iglesia tenga un equipo pastoral. Sí. Y quizá los tenga y uno predique un domingo, y dentro de 4 meses vuelve y predica, o dentro de 6 meses. Pero el pastor central nos tiene haciendo trabajo pastoral. O sea, que la gente se sienta pastoreada. Porque es más fácil que tu equipo pastoral llegue a la gente a que una sola pareja, un solo hombre llegue a tantas personas. Y entonces él hace trabajo apostólico, o sea, él está abriendo iglesias en otros sitios, en otros estados, en otros países, está supervisando esas iglesias. O sea, él confía en su equipo pastoral y la gente está pastoreada, la gente tiene un pastor cerca de ellos. Llaman, estamos allí. Esa es la visión principal. Me encanta, me encanta. Mencionaste que llevas 23 años de pastor, pero ¿cuánto tiempo en total llevas en el Evangelio? Oh, yo nací en el Evangelio. Okay. Desde que nací en el Evangelio, ¿verdad? Desde que yo nací, pues mis papás me estaban en la iglesia. Yo me crié en la iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Me crié, estuve allí... En el fuego. Candela. Estuve allí, ¿verdad? Hasta los 33 años. Primeros 33 años de mi vida. Luego, ¿verdad? Nos movemos a otra casa espiritual. Situaciones, ¿verdad? Y yo estoy seguro que Dios estaba en el asunto, ¿verdad? Aprendimos en esta otra casa, en la iglesia de la Ola, a quien saludamos, ¿verdad? Si nos están viendo, una casa espectacular, crecimos muchísimo, bendecimos ese lugar, pero llegó el momento de aprender y crecer en otras áreas. Y entonces, luego de 12 años, nos movemos entonces para Vida Abundante y el crecimiento ha sido exponencial, man. Exponencial principalmente en lo que te acabo de decir. Porque Biblia yo conocía, me falta mucho por aprender, me falta muchísimo, pero conocía algo. Podía citarla, podía hablar de distintas doctrinas, podía hablarte de Calvino, podía hablarte de Arminio, podía hablarte de muchos teólogos importantes, pero vivirla, mano. Ahí me faltaba. Y entonces desde que llegamos a donde estamos ahora, nos hemos dado cuenta de la importancia de conocerla es importante, mano, pero más importante que lo que conozcas, lo vivas. Y más importante es saber que probablemente tú eres la única Biblia que alguien va a leer en tu casa, que alguien va a leer en tu trabajo. A lo mejor un compañero tuyo de trabajo, un compañero de universidad no va a leer la Biblia. A lo mejor no, pero te va a leer a ti. Entonces, a lo mejor tú eres la única Biblia que alguien va a leer. Entonces, la pregunta es, ¿qué está leyendo?
que está leyendo de parte de Dios. Y entonces cuando uno entiende eso, entonces uno dice, wow, yo tengo una responsabilidad. A lo mejor no tengo que hablar tanto sobre Dios. Es importante hablar sobre Dios a las personas. Pero la gente no quiere escucharte hablar sobre Dios tanto. La gente quiere ver a Dios en ti. La gente quiere ver a Dios en ti. La gente quiere ver a Cristo en ti, mano. Y la única forma es manifestándolo en tu vida. Sí, Y eso es lo que hemos estado aprendiendo en estos años. hay gente que nunca va a visitar una iglesia, pero te va a conocer a ti. Exacto. Es lo que tú dices. Y te va a debería leer conocer ti. a Cristo cuando te conociera a ti. Debería poder hacerlo porque Cristo vive dentro de nosotros, hermano. Mucha gente nosotros oramos y pensamos que Dios está afuera, pero dice que mediante su Espíritu Santo Él está dentro de nosotros y dice que nosotros estamos en Él. Entonces, la verdadera adoración, nosotros entendemos que la verdadera adoración es manifestar a Cristo, es que Cristo se manifieste en lo que yo hago en el día a día, mano, en mis conversaciones diarias, en lo que yo hago en mi rutina diaria. Cristo debería manifestarse, la gente debería poder verlo. A mí se me fue viral un reel en Instagram que debe ir como por 250,000 views, una loquera. Porque yo hablo en el reel de que uno se hace cristiano o uno se declara como que estoy sirviéndole al Señor y la gente tiene cierta expectativa de cómo yo me debo comportar según lo que ellos creen que es correcto. Exactamente. Ellos creen que yo me tengo que comportar de cierta manera. Y yo digo en el reel de que Dios me manda a amarte y a ser paciente contigo, pero yo no tengo que cumplir expectativas tuyas, porque es que si yo trato de cumplir las expectativas de todo el mundo, a alguien le va a quedar mal. Eso es así. Y lo hablé por una vivencia personal con una empleada que para ella yo no estaba haciendo como que lo que ella creería que es un cristiano, porque habían cosas que yo no estaba haciendo que ella creía que yo debía hacer como jefe. Uh-huh. De ahí nació el reel. Uh-huh. O sea, la idea de decir el reel. Y me voy, o sea, lo que quiero, a donde voy con esto es que tú estabas hablando aquí de que la gente debe de conocer a nosotros, todos los días debe conocer a Cristo a través de nosotros, pero hasta qué punto uno debe, cómo uno puede dejarle saber a la gente, yo estoy viviendo a Cristo, aunque tú no veas, aunque para ti yo no estoy cumpliendo tus expectativas. No sé si me estoy explicando bien con la pregunta. Claro. Como que, por ejemplo, Ferdi, quizás yo le digo a Ferdi, necesito que estés puntual a las 12. No llega a las 12 puntual y yo le mando un texto a las 12:05. Hey, no me estás cumpliendo con tu responsabilidad. Y como él piensa que yo soy cristiano, pues supone que yo me aguante el que él llegue tarde. Sí. Y que lo trate con amor y que no lo corrija porque él está haciendo las cosas mal. Y claro, estoy poniendo un ejemplo. No es que Ferdi llegue tarde para nada. pero estoy poniendo un ejemplo para que más o menos me entienda. Claro. ¿Cómo ves eso? Mira, yo creo que aquí lo fundamental es, hay un verso en el capítulo 3 de Oseas, del libro del profeta Oseas, que es lo que le da inicio al libro que escribí. Y Dios está hablando a través del profeta y le dice, en Oseas 4:6, le dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo, está hablando del pueblo de Dios. Entonces, eso resulta una paradoja importante porque el pueblo de Dios debería ser el pueblo más sabio. Debería ser el pueblo más poderoso, debería ser el pueblo, son los hijos de Dios, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios perezca? Dice Dios mismo, perece, no alcanza, no conquista, no avanza, no se desarrolla, no influencia, no es relevante para nadie, nadie lo consulta, nadie lo toma en cuenta. ¿Cómo es posible que siendo el pueblo de Dios no podamos ser relevantes e influenciar a nadie? Yo creo que tiene que ver mucho con eso, con lo que aprendimos, con la idea que aprendimos o nos hicimos de lo que debería ser un cristiano. Lo que la cultura establece. Exacto. Ya. Lo que la cultura. Por eso el libro replantea. Este libro, como vamos a ver, quizás hablar más después, el libro
El libro Puedes ir hablando de él. El libro es un Tengo preguntas intento. sobre el libro, pero puedes ir hablando sobre él en confianza. Mira, el libro se llama Verdades Eternas, 21 principios bíblicos que transformarán tu vida. Es un intento porque el libro, más que un libro para aprender, que sí lo es un libro para desaprender. Y entonces yo peleé mucho con Dios porque uno quiere caer bien, ¿tú me entiendes? A nadie le gusta caer mal, ¿tú me Claro. entiendes? Uno quiere caer bien a todo el mundo hasta donde uno pueda, porque uno no es, ¿verdad?, un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Pero cuando hay un libro como este, que es un libro para desaprender, te vas a echar en contra muchas personas ya de plano. El libro es un intento para que nos replanteemos desde la humildad, humildemente, sinceramente, honestamente, nos replanteemos muchos argumentos religiosos que aprendimos desde nenes, desde pequeños, desde jovencitos, y que los hemos asimilado como ciertos por el hecho de que yo lo aprendí desde pequeño. Esto es así porque así fue que yo lo aprendí y a mí me lo enseñó gente honesta. Y entonces es así. Pero la verdad es que cuando lo analizamos, lo vemos a la luz de la escritura, desde una experiencia práctica, me lo enseñó gente honesta que estaba honestamente equivocada. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. El argumento no lo valida el hecho de que yo lo haya aprendido en mi temprana edad. O sea, el hecho de que yo aprendí algo cuando era niño no lo hace correcto. Puede que yo haya aprendido algo desde niño que es correcto y puede que haya aprendido algo desde niño que no lo es. Entonces, lo que no es, pues tengo que dejarlo ir y hacer espacio para lo que es. Pero necesito ser humilde para eso. Necesito la suficiente humildad para decir, wow, yo siempre creí esto. Pero de verdad que esto no tiene que ver con nada de esto. No sé si me estoy dando a entender. Sí, totalmente. Tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, de las expectativas. Ahora, yo tengo que preguntarme, ¿las expectativas de quién yo necesito satisfacer? ¿Las expectativas de la gente o las expectativas de Dios? Porque Dios espera, fíjate, muchas veces hablamos de servir a Dios y entendemos lo que queremos decir con eso, pero Dios nunca nos manda a servirle a Él. De hecho, Dios siempre que habla de servicio dice, sírvele al prójimo, sírvele a tu hermano. Es más, yo mismo no vine a ser servido, sino a servir. O sea, yo debo ser un cristiano que yo sirvo a mi hermano y a mi hermano, que yo sirvo. Si la gente lo quiere asociar o no lo quiere asociar con su idea religiosa, con su idea de lo que debe ser un cristiano, yo creo, y ese punto que tú tocaste es bien importante, David Omar, porque, por ejemplo, hay mucha gente, ¿verdad?, muchas comunidades de fe que ven al cristiano y lo asocian con fuego, candela, brinco, salto, lengua, que a mí me gustan porque yo me crié ahí. O sea, y creo en la glosolalia, creo en la experiencia de hablar en otras lenguas. O sea, pero si esa experiencia no se da, no, pues tú eres un cristiano, pero de otro nivel. Pero yo me pregunto, mira, el verdadero cristiano, el verdadero cristiano, uno debería poder ser responsable, hermano. Y si en la hora de entrar al trabajo es a las 8, pues yo tengo que estar allí antes de las 8. Ahí yo estoy mostrando a Cristo, porque Cristo era responsable. ¿Tú me entiendes? Cuando yo hablo, por ejemplo, de orden, pues yo tengo que tener mi vida en orden. A lo mejor yo no brinco ni boto fuego por ojo, boca y nariz, pero yo debería poder hablar y que la gente crea lo que yo estoy diciendo. Porque ese es un hombre de palabra, una mujer de palabra. ¿Ves? Es responsable, no le roba tiempo a la empresa, está a tiempo. Si se le pide que se quede, ¿verdad? No, cuando puede, se queda. Da la milla extra. No sé si me estoy... O sea, en las cosas sencillas, por ejemplo, mi casa, la casa de un cristiano, la casa de un hijo de Dios, de una hija de Dios, no tiene que ser la casa más costosa del barrio, no tiene que ser la casa más, si lo es, amén, porque tampoco es pecado, gloria a Dios. La casa de un cristiano no tiene que ser la casa más costosa de toda la calle, no tiene que serlo, si lo es, amén, pero debería ser la más limpia.
la más ordenada, la más organizada, la más bonita. ¿Por qué? Porque yo represento a Dios. Yo soy hijo de Dios y Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios limpio. ¿Me entiendes? Yo quiero un carro, y estoy orando al Señor que me dé un carro nuevo del año, saldo. Dios lo puede hacer. Claro, ¿habrá algo imposible para Dios? Dios puede hacerlo. Ahora, el carro que tú tienes ahora, ¿cómo tú lo tratas? ¿Cómo lo cuidas? ¿Lo limpias o parece un vertedero? Entonces, ese es otro principio de la fidelidad en lo poco. Entonces, tú quieres que Dios te ponga en lo mucho, pero en lo poco. Tú quieres un carro nuevo del año saldo, pero ¿y el que tienes? O sea, el libro replantea y nos hace pensar y destruye muchos argumentos religiosos y nos hace que nos replanteemos, wow, yo aprendí esto de esta manera, pero yo creo que en realidad esto no era así y es de esta otra forma. La gente debe poder ver a Cristo no de acuerdo a sus expectativas. La gente debe ver a Cristo en mi vida como Cristo es, a lo que Cristo vino. Cristo vino a amar a la gente, a servir a la gente. Cristo vino a establecer el reino, a establecer una cultura distinta. A que si en Puerto Rico lo que domina es una cultura de deshonra, donde la gente se falta el respeto, donde la gente no le gusta hacer fila, donde la gente entra a un sitio donde hay fila y no le importa, va y se cuela, si esa es la cultura que domina, y muchos creyentes participan de eso, pues entonces yo debo poder vivir tratar de establecer otra cultura distinta, una cultura de respeto, una cultura de honra, que es otro de los principios de la honra. Hay 21 principios ahí que podemos hablar sobre eso. Em, recuerdo un podcast que grabé con un amigo que también es pastor y predicador, se llama Ray Cintrón, que él tiene esta línea que está, y es bien interesante, porque me lleva a otra pregunta que tengo aquí, pero me lleva porque él viene de la Pentecostal también, toda la vida, su papá fue pastor, toda la vida, y él siente esto en su corazón que dice que necesitamos menos cristianos. Okay. Él habla. Uh-huh. Y cuando me expresas lo que estás hablando en ese libro, básicamente tiene la misma profundidad de lo que él está tratando de decir, porque él dice, necesitamos menos cristianos porque ahora todo el mundo es cristiano. Uh-huh. Pero no representan y no se conducen como Jesús lo hizo. Exactamente. Y ahí entonces llego a la pregunta de ¿cómo ha sido, cuál es la diferencia entre el evangelio que tú vivías antes y el de ahora? Si tú pudieras expresar cuál es la diferencia entre el de antes y el de ahora, o no el evangelio, ¿cómo se expresa el evangelio? Porque el evangelio es el mismo. Claro, el evangelio. ¿Cómo se expresa el evangelio cuando tú estabas en tus comienzos, que llevas toda tu vida, pero cuando estabas comenzando en tu pastoral, como pastor, versus ahora en este tiempo? Mira, el evangelio, por ejemplo, cuando yo era, ¿verdad? mucho más joven, como tú mencionas, es el mismo, pero en ocasiones el ser humano lo manifiesta o lo relaciona con las emociones y tiene que ver, porque en el evangelio hay emociones, ¿me entiendes? Pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no debemos ser gobernados por emociones. Nosotros nos gobierna el Espíritu Santo. Yo creo que había un evangelio que si no salíamos emocionados de la celebración, Dios nos tuvo. Entonces, había que brincar, había que saltar, que vuelvo y repito, no está mal. Pero, la celebración es los cultos. Los servicios. Los servicios, los cultos, sí. Sí. Nosotros decimos celebración, ¿verdad? Pero los cultos. Pero, o sea, se buscaba que eso ocurriera. Si eso no ocurría, el pastor pudo haber traído una palabra poderosa del cielo, mano. Puede haber hablado y establecido una gran verdad allí. Incluso pudo haberse convertido gente pudo haber aceptado lo que el pastor estaba trayendo. Pero si no hubo una manifestación donde volaron moños, donde volaron los bancos, donde volaron, Dios no estuvo. O sea, ese culto estuvo... porque por alguna razón necesitábamos...
es que no quiero sonar, ¿verdad? Porque yo creo en eso, Sí, 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 pero ¿verdad? Y lo fomento y creo en eso, pero no es lo esencial. Porque mira, yo me pongo, por ejemplo, a leer la historia, yo leo la historia de José. La historia de José, que fue vendido por sus hermanos. ¿Cuántas lenguas habló José? ¿Cuántos retiros fue José? ¿Cuántas oraciones menciona la Biblia que José hizo? ¿Y sabes cuál era la única evidencia? Que dice, la palabra dice que Dios estaba con José porque todo lo que José hacía prosperaba. Esa era la única evidencia. Dice, y Dios estaba con José porque todo lo que José hacía prosperaba. Entonces Dios no es enemigo de la prosperidad. La prosperidad no es del diablo. Ahora, que han habido, ¿verdad? Personas en nuestros entornos y cercanos a nosotros que han abusado del término y que quizás lo han prostituido, lo han contaminado. Sí, pero yo creo que el deseo de Dios es que todos crezcamos, que todos prosperemos en lo que sea. Ujú. ¿Me entiendes? Pero antes se movía mucho esa experiencia, por lo menos de donde yo vengo, o sea, en el brinco, en el salto, en la oración, en el fuego, y ahora no, ahora también hay que tener cuidado porque vivimos una cultura, yo estaba leyendo en estos días una cultura de celebridad, de celebridades, donde la dinámica de la celebración, la dinámica del culto, a veces se vuelve más importante que, que, que el mismo mensaje de Cristo o que la misma persona de Cristo. A veces el nombre del pastor o el nombre de la iglesia o la experiencia que se da, la dinámica que se da en la iglesia, se le da tanta o más importancia que al nombre de Cristo. Y hay veces que la experiencia dura 2 horas, las que dure, ¿verdad? La experiencia de celebración y hay un mensaje que salimos pompeados, salimos de allí que nos tragamos el mundo, hubo una danza espectacular, y en algún momento eso apuntó a Cristo. En algún momento eso nos condujo a la persona de Cristo. En algún momento se levantó el nombre de Cristo. Es como todo. Me parece que la manifestación del Evangelio en este tiempo, contrario a como cuando yo me criaba, que era más dirigida, por lo menos en donde yo me crié en mi círculo, más dirigida a esa manifestación de las lenguas, del brinco, del salto. Ahora quizás no es así, pero entonces tenemos que tener cuidado porque de no caer en que la experiencia de la celebración, en términos de la danza, de los cánticos, que son espectaculares, a mí me encanta, no robe protagonismo a la persona de Cristo. Todo lo que hacemos debe apuntar a la persona de Cristo, porque al fin de todo Él es el centro y de Él se trata el Evangelio. Y también lo veo como que hoy en día muchas iglesias están teniendo como si fueran charlas motivacionales, Sí, que utilizan un par de versos bíblicos y es como una charla motivacional y la gente sale como pompeado, pero es porque me sentí motivado y no porque realmente un impulso a leer la palabra, acércate a Jesús, porque pues los domingos sí. Vamos a escuchar la palabra, a ver lo que Dios tiene que decirnos a través del pastor, pero lo que realmente es importante es lo que pasa en la semana. sí, definitivamente. ¿Cuánta Biblia lees? ¿Cómo te relacionas? ¿Qué escuchas? ¿Qué miras? Es triste, David, porque si en algún momento de la historia nosotros tenemos los recursos para alcanzar, si en algún momento de la historia tenemos, ¿verdad?, la oportunidad de poder llegar más lejos, como decía Jesús, cosas más grandes que las que yo hice. Mira, ahora mismo nosotros estamos haciendo algo más grande que lo que Jesús hizo cuando estaba en la tierra. Nosotros estamos hablando y quizás este podcast se va a ver en otro país. O sea, él no tuvo esa oportunidad cuando estuvo aquí en la tierra. Ujú. Pero es como tú dices. Y yo no quiero, ¿verdad?, que me malinterpreten porque yo no tengo el standing para criticar ni para juzgar la iglesia. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero como tú dices, a veces desaprovechamos la oportunidad de que tenemos unas personas, ¿verdad?, que nos visitan o unas personas que ya son miembros de la iglesia con necesidades. Hay personas en las iglesias, hay personas que se llaman cristianos, personas creyentes, que van a una celebración, a un culto y están desesperanzados. Algo sucedió, perdieron un familiar, tuvieron una pérdida importante
importante. Están tristes, mano. Se vale estar triste. No es pecado estar triste, ¿no me entiendes? Y a veces, o sea, a veces está cool. La palabra de motivación está chévere. Porque la motivación nunca es mala, ¿tú me entiendes? Pero hay algo mejor. Y de hecho, que es lo que necesitamos. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo no puedo coger 2 o 3 textos y pompear la gente. Puedo hacerlo. Y está cool. Pues ese día, pues, salimos pompeados. Pero ese es mi espíritu, mano. Mi espíritu se alimentó. Yo tengo con qué mantenerme durante la semana. Yo tengo con qué rebatir porque el enemigo está derrotado. Satanás está derrotado, fue derrotado, pero hace daño todavía. Y busca hacer daño. De hecho, la misma escritura dice que busca como león rugiente y busca a quien devorar. El enemigo no tiene autoridad legal sobre los hijos de Dios. Autoridad legal de reclamarlos como suyos, pero puede hacer daño, puede evitar que nosotros de alguna manera cumplamos nuestra misión, puede retrasarnos. Hay bendiciones que ya Dios nos dio, hay recompensas que nos quiere dar, hay cosas y lugares donde quiere que vayamos, pero eso se puede entorpecer, se puede detener porque yo dejé de hacer algo que tenía que hacer y le di la oportunidad al enemigo de que metiera. Él no me puede quitar lo que no me dio, o sea, la salvación no me la puede quitar porque él no me la dio, pero puede hacerme que yo iba siendo cristiano, siendo hijo de Dios, viviendo de manera miserable, viviendo un cristiano infeliz. ¿Me entiendes? Y eso no cuadra. No que los cristianos no puedan tener momentos de tristeza, porque el mismo Jesús dice en un momento dado en Getsemaní, mi alma está triste hasta la muerte. O sea, se vale estar triste, lo que no se vale es que la tristeza nos gobierne y vivamos tristes el resto de la vida. O sea, hay un momento para todo. Salomón establece en Eclesiastés, ¿verdad? Que hay un momento para todo. Él habla de 28 temporadas, sabemos que hay más. Hay un tiempo para esto, hay un tiempo para esto otro, hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de, mira, Espíritu Santo, manifiéstate en mí. Yo tengo el Espíritu de Dios por dentro. Yo voy a salir de esto porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos para adelante en el nombre del Señor. Amén. Y quiero aclarar, la idea no es, cuando te pregunté, como sabía que llevas mucho tiempo en el Evangelio, no era como tratar de poner a competir los tiempos de cómo era antes o cómo es hoy, ni estamos tratando de llevar un mensaje de qué es mejor o qué no es mejor. Creo que para resumir, lo que yo trataba de hacer con la pregunta era que primero, todo tiene que ir con la palabra. Si lo que te están diciendo no va a la palabra, hay algo raro. Definitivamente. Segundo, hay distintas maneras de expresarse, de poder comunicar algo y pues puedes comunicarlo, como digo, de distintas maneras, pero tiene que ir con la palabra y todo tiene que llevarte a Jesús, a su sacrificio, al Espíritu Santo. Y eso es lo que tratamos de decir. No es que si algo está bien o algo está mal. Es como que sí, el hecho de que, y por lo que voy entendiendo, por lo que Ezequiel habló, de que, por ejemplo, si habían iglesias, o quizás hay todavía, no sé, yo no he vivido esa experiencia, de que si tú no temblabas o era que no tenías el Espíritu Santo. Y la Biblia dice otra cosa. Exacto. Una vez declaramos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces hay una contrariedad. ¿Qué te dice la Biblia versus qué te dicen en base a tus experiencias? Y creo que por ahí va quiero resumirlo porque sí parecía, como en algún momento parecía que estábamos como poniendo en competencia y quizás yo con las preguntas, dando la dirección del podcast, pero no era eso. Es más bien como cómo se vivía antes, porque yo tengo esta experiencia propia. Yo estoy en un colegio evangélico y hay ciertas cosas que yo aprendo ahora que yo siento que Dios las está revelando en este tiempo. No las reveló en aquel tiempo. Por ejemplo, cómo trabaja la mente. Está siendo muy específico ahora en cómo Él revela cómo funciona la mente, porque yo siento que Él se va espérate, los seres humanos están avanzando tecnológicamente, pues yo voy a empezar a revelarle más cosas que ya yo dije hace 2000 años atrás, pero para que vean que ya yo lo dije, como que todo está en la Biblia, sigue en la Biblia, pero lo hace que lo interpretemos los seres humanos y llevemos el mensaje, lo comuniquemos para entenderlo mejor. Y yo he tenido como esa en contra y la pregunta venía por eso, porque pues tú llevas toda tu vida en el Evangelio
sirviéndole al Señor y cómo se veía la diferencia. Nunca fue con intención de tratar de ponerla a competir ni nada. Por mi parte, pues quería aclarar eso. El libro se llama Verdades Eternas, 21 principios bíblicos. 21 principios bíblicos. Que transformarán tu vida. Que transformarán tu vida. Ok. Siento que al decir, poner la palabra eterna, le da cierta... tiene cierta responsabilidad. Sí, un peso. Tiene un peso bastante grande porque es como que lo eterno es eterno. Y lo que estás queriendo decir es que hay 21 verdades en ese libro que no tienen manera de caducidad. O no tienen caducidad. No. Son 21 principios bíblicos, son principios espirituales. Y lo espiritual es eterno. O sea, lo espiritual no termina. O sea, son 21 principios bíblicos que no están explícitamente en la palabra. Por eso ¿verdad? Es un poco más complicado desentrañarlos, porque no te dice principio de esto en la Biblia, el principio de esto otro. No, es un principio que el Espíritu te muestra, te revela. Por ejemplo, el principio de la honra. Por ejemplo, la palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, para que el Señor tu Dios alargue los días en tu vida y qué sé yo qué más. Yo puedo orarle al Señor para que el Señor me dé larga vida y que yo viva una vida plena. Y yo puedo orar, puedo hacer vigilia, puedo hacer ayuno, puedo orar 8 horas diarias por eso. Y si yo no honro a papá y a mamá, eso no va a suceder. O sea, los principios bíblicos son leyes espirituales. Leyes espirituales que funcionan siempre, independientemente de que yo lo crea o no lo crea. Yo siempre tomo como, por ejemplo, para que la gente me entienda lo que yo quiero decir con leyes espirituales, por ejemplo, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad funciona, crea yo o no crea yo en la bendita ley de la gravedad. Eso de la ley de la gravedad, eso es una conspiración, eso es una teoría de conspiración, eso lo inventaron los alienígenas, eso no existe. Yo no creo en la ley de la gravedad. Y yo me encaramo en un 10º piso y me tiro por el balcón para abajo. Aunque yo no crea en la ley de la gravedad, yo voy para abajo que las pelo. ¿Entiendes? Porque es un principio, es una ley física. En este caso, las leyes espirituales son lo mismo, son principios que van a funcionar siempre. Y son cosas, por ejemplo, por las cuales no hay que orar. Porque son cosas que ya Dios te las dio, pero hay un principio para tú poder obtenerlo. Hay una instrucción bíblica, hay un principio que si lo vives, lo obtienes, y si no vives, no lo obtienes. Por eso vuelvo y digo, Oseas, Dios dice: mi pueblo no alcanza lo que yo le di, mi pueblo perece, mi pueblo se detiene. Y sin embargo tienes un versículo en la Biblia que te dice que ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en pasado. Ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares altos. Entonces hay cosas que yo digo, pero yo no me siento bendecido. Yo no me siento en esto. Pero yo tengo que entender que yo no puedo orar por lo que ya me dieron. Yo tengo que vivir los principios que me garantizan o me van a servir como llave para obtener eso. Por ejemplo, David Omar. Te voy a usar de ejemplo a ti. Por ejemplo, digamos que tú tienes un tío que tiene... que tú no sabes ni que existía, pero de momento apareció un tío por ahí que tiene $500 millones. Ojalá ya aparezca. Y no tiene herederos ninguno, más que tú. Por alguna razón. Es un ejemplo. Sí. Y tu tío lamentablemente falleció. Y entonces, él dejó esos 500 millones a nombre tuyo. Esos 500 millones son para David Omar. Entonces, y vamos a suponer que por circunstancias del destino, ¿verdad? Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero vamos a suponer que en el ejemplo, pues tú delinquiste y hiciste algo en contra de lo que la sociedad llama correcto y estás haciendo tiempo en una cárcel, por ejemplo. Estás guardadito allí, haciendo tiempo en una cárcel. Pero ya tu tío murió y dejó ese dinero para ti. Entonces, la pregunta es, con $500 millones, ¿ya tú eres multimillonario? Claro que sí. Esos 500 millones son tuyos, aunque tú estés preso, estés haciendo tiempo en la federal o en donde sea. Esos 500 millones son tuyos. Sí. ¿Lo estás disfrutando? No. ¿Por qué? Pues porque
aunque son tuyos legalmente, te pertenecen, hay unos pasos y unas cosas que tú tienes que andar, que tú tienes que caminar, que tú tienes que cumplir primero antes de. Por ejemplo, pues salir de allí. Y una vez tú salgas de allí, pues tú te necesitarás un abogado, necesitarás llevar unos documentos a algún sitio, probar que eres tú, ¿verdad? ¿ves? Son gestiones. Hay unas cosas que necesitas hacer para poder disfrutar de lo que ya es tuyo, de lo que te pertenece. Pues de igual manera, ya Dios nos ha dado a nosotros todas las bendiciones que nos iba a dar espirituales y hay recompensas que nos quiere dar, pero necesitamos entender que estableció principios para alcanzarlos. Por ejemplo, te pregunto, tú conoces la historia de Abraham. Abraham, te pregunto, ¿Dios podía bendecir a Abraham donde Abraham estaba? No. Bueno, si Dios, Si Dios quería, sí. si Dios Si quería, Dios quería, claro que pues sí. claro, porque Dios puede hacerlo todo. Sí, sí, sí. Pero sin embargo, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu gente, de tu parentela, a un lugar que yo te voy a mostrar. Porque allí te voy a bendecir y te voy a hacer grande. Y dice, voy a engrandecer tu nombre y te voy a bendecir tanto y tanto que todas las familias de la tierra, que hermano, son muchas, todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Pero no es aquí, es allá. ¿Ve? Entonces, el principio del tiempo y el lugar. Hay cosas que Dios te va a otorgar, hay cosas que son tuyas y te están esperando. Y hay otras cosas materiales, galardones, recompensas, you name it, que Dios te va a entregar. Pero es donde Él te dijo, en el sitio y el tiempo que Él estableció, no donde a ti te guste. Abraham podía decir, Dios, pero es que a mí me gusta aquí. Es que aquí está mi familia, aquí está mi casa. Sí, yo sé que ahí está todo eso, pero tu bendición no está ahí. Tu bendición está en este lugar. ¿Ves? Y te puedes matar orando y ayunando en el sitio incorrecto. Y en el sitio incorrecto no va a suceder. Porque va a suceder en el sitio que Dios estableció y en el tiempo que Dios estableció. Y así sucesivamente. Hay muchos principios. El principio del acuerdo, el principio de la honra, el principio del tiempo y el lugar, el principio del agradecimiento, el principio del potencial. Son 21, hay muchos más. Pero son cosas por las que no oramos o podemos orar, pero en realidad no van a suceder hasta que no vivamos el principio que Dios estableció. O sea, la siembra y la cosecha, hermano. Ese principio, que ha sido un principio, ¿verdad? Que bien enseñado y bien utilizado es poderoso. Pero, por ejemplo, es que no puede ser de otra manera. O sea, si yo quiero cosechar piñas, yo no puedo sembrar calabaza, hermano. Yo tengo que sembrar piñas. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, entonces, yo quiero, por ejemplo, que la gente me trate bien, por decir algo, o quiero ser que la gente me vea y la gente me respete, pero yo tengo que sembrar respeto, tengo que servir a otro, tengo que respetar a otro. Yo quiero, qué sé yo, finanzas, por ejemplo, pues, pero yo estoy sembrando finanzas. No sé si me estoy dando a entender. O sea, Sí. son principios, son cosas que yo me puedo matar orando y no van a suceder porque van a suceder como Dios estableció, viviendo unos principios, viviendo unas instrucciones que Él dejó para eso. Por eso es que mi pueblo perece, porque desconoce muchas cosas. Si fueras a elegir 3 principios de los que escribiste en tu libro para alguien que está comenzando en los caminos del Señor, ¿cuáles le dirías? Hermano, el agradecimiento. El principio del agradecimiento se ve un cliché, se ve algo como que todo el mundo sabe que hay que agradecer, pero este principio es un principio tan y tan poderoso, man. El principio del agradecimiento. Dios espera de nosotros que nosotros seamos agradecidos siempre, en todo momento y en todo lugar. Que no es sinónimo de ser conforme. Porque hay gente que confunde esos dos términos. Y yo hablo bien claro en el libro sobre eso. O sea, mano, sea agradecido con lo que tiene. Está bien. Yo agradezco lo que tengo. Claro que sí, pero aspiro a más. Aspiro a más, claro que sí. No quiere decir que no agradezco lo que tengo, lo agradezco, pero desde ya estoy agradeciendo lo que viene. Claro, porque tú puedes tener buena salud, pero aspiras a tener mejor salud. Claro, claro. No vas a conformarte con que no, pues es que tengo este catarro y me voy a quedar aquí porque aspiras a mejor salud. No todo tiene que ser material. Exacto.
Y ahí viene, tengo un buen otro trabajo. principio, que es la ley de la siembra y la cosecha, que estás alimentándote para tener mejor salud. Exactamente. Para cosechar mejor salud. Exactamente, exactamente. Y tengo este trabajo. Estoy aprendiendo bien la clase, ¿vieron? Yo tengo este trabajito, Dios me bendijo con este trabajito y pues yo soy agradecido, mano, pues gracias a Dios que tengo este trabajito. Está bien, qué bueno. Tienes la oportunidad de tomarte 2 cursos Pero tú tienes, para subir pero a tú otro mejor. tienes, tú tienes un diosito, ¿eh? Sí. Porque yo no le sirvo a un diosito, yo le sirvo a un Dios poderoso, que es todopoderoso. Y el mismo Dios que te dio ese trabajito, te puede dar otro trabajo. Él es el mismo que te lo puede, pero yo debo agradecer, yo debo ser agradecido. No todo el que agradece es agradecido, pero todo el que es agradecido agradece. O sea, eso es una distinción importante. Yo primero tengo que ser agradecido para agradecer. Y cuando yo agradezco, mano, cuando yo agradezco, yo abro tantas puertas del favor de Dios para mi vida y para los míos, que el principio del agradecimiento es fundamental, mano. El principio del agradecimiento. Y cuando tú vas al libro de la Biblia, tú encuentras que quien dice, sean agradecidos en todo momento, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. El que escribió eso es Pablo. Y cuando tú miras la historia de Pablo fue azotado qué sé yo cuántas veces. Pablo naufragó 3 veces. Pablo sufrió hambre, sufrió Y frío. cuando escribió eso estaba preso, ¿no? Estaba preso y dice, sean agradecidos. Entonces tú dices, mano, el tipo que pasó por todas esas cosas, ahorita está diciendo que yo debo primero contentarme, porque es otro de los principios, contentamiento, y agradecer. Mano, pues entonces ese tipo tiene autoridad para hablar de eso, porque otra cosa, todo lo que tú vences te da autoridad sobre lo que venciste. Todo lo que tú vences te da autoridad sobre lo que venciste. El principio de agradecimiento, definitivamente, Ese es uno. Segundo principio para alguien que está empezando. el principio de la realidad versus la verdad. Es que es el principio 6, el principio de la realidad. Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Son 2 cosas distintas. Y nosotros necesitamos entender eso cabalmente. La realidad son mis circunstancias naturales, lo que me rodea, lo que estoy viviendo naturalmente ahora. Por ejemplo, puede que mi realidad sea que mi cuenta de banco, por decir algo, yo la mire y me den ganas de llorar. Esa puede que sea mi realidad. Me den ganas de llorar porque yo quisiera que haya algo ahí y no lo hay. Pero la verdad no es esa. La verdad es que yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Otra realidad puede ser que yo me encuentre triste, en depresión, porque tuve una pérdida importante. Alguien quien yo amaba ya no está. Y yo estoy en una profunda depresión. Esa es mi realidad. Yo no puedo negarla. Esa es mi realidad. Pero mi verdad es que Jesús dijo en el libro de Juan, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Ve? Entonces, la realidad es lo natural que me ocurre, que no lo puedo negar, pero la verdad es algo que ni siquiera, la verdad no es ni un concepto, mano. La verdad es algo que no se puede definir porque no es ni un concepto, la verdad es una persona, la verdad es Cristo. Entonces, la verdad, la palabra de Dios, como dice Juan 1:1, en el principio era la palabra, el verbo, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y en el verso 14 dice, y aquella palabra, aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La palabra es Cristo. Entonces, la fe consiste, te voy a decir, la fe consiste, la fe práctica, la fe consiste en tomar la verdad, que es la palabra, tomar la verdad de Dios y aplicarla sobre mi realidad. Mi realidad es que el diagnóstico es un diagnóstico de muerte, el diagnóstico es un diagnóstico comprometido, de verdad que el diagnóstico es peligroso, esa es la realidad, pero la verdad mía es que por su llaga yo fui curado. Y que en la cruz del Calvario Él llevó mi enfermedad. Entonces yo tomo esa verdad, que es la palabra, que es Cristo, y la establezco sobre mi realidad. Ese principio es importantísimo, el principio de la realidad versus la verdad, el principio del agradecimiento. Te voy a mencionar otro por aquí. Para alguien que está comenzando. ¿Ah? Para alguien que está comenzando, El definitivamente. tercero, sí. Mano, el principio de la honra. El principio de la honra es poderoso. Mira,
déjame ver cómo te digo. Eh, el principio de la cultura del reino, nosotros creemos y enseñamos que nosotros comenzamos a vivir en el reino desde el momento que aceptamos a Cristo. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo y Cristo nos acepta, porque dice que fuimos aceptos en el amado. Desde el momento en que Él nos acepta y nosotros lo aceptamos a Él, ya nosotros comenzamos a vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Por eso Jesús dice, el reino de los cielos ya se ha acercado, está entre vosotros. Yo no tengo que esperar morirme para empezar a vivir el reino de Dios y para empezar a vivir como ciudadano del reino. Yo vivo en el reino desde ya, desde ahora. Y entonces yo necesito entender que la cultura del reino de Dios es la honra. La cultura del reino de Dios es la honra. Hay un pasaje en la palabra que a mí me causa escándalo. Me causa escándalo. Hay varios, pero hay uno particular donde dice que Jesús fue a su tierra natal, a su pueblo natal, donde él se crió. Y dice que no pudo hacer milagros. Dice que no pudo hacer muchos milagros. Ahí sanó a 2 o 3 personas, pero dice que no pudo hacer. Jesús, el Hijo de Dios, que es Dios, dice que no pudo hacer muchos milagros. No pudo hacer milagros porque la gente no lo veían como Dios, no lo honraban como Dios. Lo veían como el Hijo de María, el Hijo de José, el que hacía gabinetes en la esquina, el carpintero, que después se hizo rabí, pero lo veían como el hijo del carpintero. Entonces, no lo honraban como Dios. Y la honra es el ambiente de los milagros. O sea, si no hay honra, no puede haber milagros. O sea, tú tienes que... Y ahora. Honramos, nosotros no honramos a las personas. Nosotros honramos la unción de Dios depositada en personas. Por ejemplo, en autoridades, ¿verdad? Todas las autoridades son autoridades delegadas de Dios, los pastores, los profetas, los maestros, los líderes, los padres. Nosotros honramos, pero necesitamos entender que no honramos la persona, honramos la unción de Dios y el llamado de Dios en esa persona. Y hay algo muy bien peligroso con lo que hay que tener mucho cuidado, que carga una responsabilidad poderosa sobre los líderes, sobre pastores, sobre hombres y mujeres de Dios que han sido llamados en este tiempo, que cuando tengan personas que los honran, no que los adoran ni que los hagan, sino que hacen actos de honra para con ellos, el que es honrado no puede abusar bajo ningún concepto, ni manipular, o sea, a su favor, ni abusar. ¿Me entiendes? La honra no es para abusar ni para manipular a las gentes. La honra debe hacerte más humilde todavía y decir, esto le pertenece a Dios, esta honra no es mía, esto es para Dios. La gente te honra, la gente te lleva de sus bienes, la gente te hace partícipe, como dice la palabra. Te lleva, el pastor, mira lo que le traje esto otro. You name it. Están mostrando su honra como pueden. Señor, la gloria y la honra es para ti. Esos 3 principios, todos son importantes, pero esos 3 principios son fundamentales. Si logramos entender y manifestar esos 3 principios, vamos a crecer muchísimo. Y 3 principios para alguien que ya lleva tiempo en el Evangelio. Mira, el principio de la excelencia, mano. El principio de la excelencia. Nosotros estamos llamados a hacer las cosas con excelencia. El peor enemigo de lo bueno no es lo malo. El peor enemigo de lo bueno es el peor enemigo de la excelencia. El peor enemigo de lo excelente no es lo malo, es lo bueno. Porque cuando somos buenos, en ocasiones no aspiramos a ser excelentes. Porque es que me va bien. Es que yo soy bueno en esto. Es que esto está bien. Yo estoy bien. No necesito aspirar a la excelencia. Se necesita así, porque ¿sabes cuál fue el primer mandato que Dios le dio? ¿Sabes cuál fue el primer mandato que Dios le dio a los hombres? El primer mandamiento que Dios le dio a los hombres fue: crezcan y multiplíquense. Y eso no tenía que ver solamente con parir y llenar la tierra, que era parte. Era en todas las áreas. En todas las áreas del ser humano, Dios espera de nosotros que crezcamos. Dios espera de nosotros que nos multipliquemos. Entonces, es importante que entendamos que nosotros necesitamos aspirar a la excelencia. Por vanagloria, no. Porque nuestro Dios es excelente. Y si nosotros somos sus hijos, los perros ladran, los gatos maullan. Y los hijos de Dios son excelentes, porque su Padre es excelente. Ese es el principio de la excelencia. Hay un principio que para los que llevan tiempo en el Evangelio, que es un principio de liderazgo. Un principio de liderazgo. Se llama principio de la unción de cuerno. El principio de la unción de cuerno es poderoso, man. Cuando un líder ha sido procesado,
ha tenido su proceso de formación, se nota. Y cuando no, también. Cuando un líder no ha sido formado, no ha pasado un proceso, y ahí tú tienes el caso de Saúl y el caso de David. Saúl fue ungido rey de ahora para ahora. Y dice que fue ungido con redoma, con una vasija, un envase que se usaba para cargar muchas cosas, entre ellos aceite. Y con eso ungieron a Saúl. Y Saúl fue popular de la noche a la mañana. Saúl fue el rey de la noche a la mañana. Alcanzó grados de popularidad, mano. Tenía esa página de Instagram explotada. Saúl. Eh, David no. David dice que cuando fue ungido con cuernos. Lo que implicó un sacrificio antes. Lo que implicó un derramamiento de sangre. Y en el Antiguo Testamento tú no podías aplicar aceite donde primero no habías aplicado sangre. Tú te vas al Levítico y todos los sacrificios primero tienes que aplicar sangre y luego aplicabas el aceite. Eso es símbolo primero de que para que algo sea ungido primero tiene que ser limpiado con la sangre. Entonces en el caso de Saúl no fue así. En el caso de Saúl untaron el aceite y fue famoso de la noche a la mañana. Hizo cosas buenas, pero terminó de mala manera. Sin embargo, David fue un líder distinto. David fue ungido con aceite. David, pero primero hubo un sacrificio porque fue con cuernos. Y David, antes de llegar al reinado, David estuvo huyendo de Saúl 10 años por todos los montes, huyendo por cueva, huyendo por monte, pasándola difícil, mano. Y entonces, estando solo, Dios le envía compañía, le envía de las joyitas más espectaculares que habían en todo aquel canto, se las envía para que David las forme. O sea, y después se convirtieron en los valientes de David, en los guerreros que le ganan unos caballotes. Pero ese principio de la unción de cuerno es poderosa, el principio de la excelencia y el principio de morir para vivir. Es un principio que nosotros necesitamos entenderlo. Nosotros necesitamos entender, por ejemplo, que los cambios son dolorosos. A nadie le gustan los cambios, a muy pocas personas le gustan los cambios, porque nos gusta el status quo, es más cómodo. Pero, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, tu cuarto año, ¿tú lo disfrutaste? Sí. Y a lo mejor cuando estabas en grado 12, si te decían, mano, te quieres quedar, tacho, sí, yo me quiero, pero tú no te puedes quedar en grado 12 por mejor que la hayas pasado, mano. Tenías que crecer, tenías que evolucionar, tenías que hacer. Igual que, o sea, todos los cambios producen dolor, pero los cambios son necesarios porque son parte del crecimiento y de la formación del carácter de Cristo en nosotros. Así que para personas que llevan un poquito más de tiempo en el Evangelio, mano, el principio de morir para vivir, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y nosotros estamos llamados a llevar mucho fruto, pero necesitamos entender que tenemos que morir. Por eso Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Pero eso es matar mi voluntad. Eso es matar lo que me gusta, pero hacer lo que a Él le gusta. Antes hacía las cosas a mi manera, lo que yo quería, como yo quería, donde yo quería. Ahora yo hago lo que Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere. Y eso es bien fácil decirlo y hablar de eso es bien fácil. Lo que no es tan sencillo es vivirlo. Pero eso Dios espera de nosotros. Y para eso nos dio su Espíritu Santo, para dirigirnos hacia eso. Yo creo que yo estoy en un entremedio de esos dos, entre los que están comenzando y los que llevan un tiempo. Y en este momento, yo estoy en una posición de no saber si estoy... inclusive hoy en mi devocional estoy volviendo a leer el proverbio y hablaba de lo que... Creo que la palabra no es correcto. La palabra no es correcto, pero de lo que es correcto y lo que no es correcto. Y creo que estoy en un momento en donde no sé si mis actitudes espirituales o mis rutinas espirituales están siendo las correctas. Porque no sé si ya lo hago como por cumplir o porque realmente tengo el interés de aprender y de seguir creciendo. Y me hago vulnerable en cuanto a esto, porque es donde estoy, pero me hago vulnerable para cómo con uno de tus principios yo puedo batallar en donde estoy ahora, porque definitivamente yo he permanecido.
He pasado momentos difíciles en estos 2 años. Creo que los momentos más tristes, espiritualmente, personalmente, emocionalmente, financieramente, Ujú. los he vivido en estos 2 años que decidí convertirme. No es para asustar a nadie porque sigo firme y he permanecido. Recuerdo que mi pastor Yasmani me dijo como que Juan 15, permaneced pegado a la vid Ujú. y con el tiempo daré fruto. No sé si así dice el capítulo, pues es un resumen de ese capítulo 15. Este, pero he permanecido, quiero permanecer. Siento que estoy claro, estoy convencido de que no quiero nada más de que no sea, que Cristo sea mi primer lugar. Claro. Pero no sé si mis acciones están siendo consecuentes con. Ujú. Y más que nada en lo privado. Ujú. Y digo sobre mis rutinas espirituales como la oración, leer la palabra, y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, como en donde estoy ahora, ¿qué principio tú me podrías recomendar? Mira, te podría recomendar mucho, pero por ejemplo, dos, el principio de una mente nueva, que es el último de los principios que tocamos aquí. Eres lo que piensas, y de hecho, Proverbios, Salomón hablando dice que como es el hombre en su pensamiento, así es él. Somos lo que pensamos. Aristóteles dijo en un momento dado, y después grandes pensadores continuaron repitiendo, que todo se origina en la mente. Todo tiene que ver con lo que hay aquí. Lo que pensamos provoca emociones que nos hacen tomar decisiones, que nos hacen las decisiones nos hacen hacer acciones, o sea, Accionar. realizar acciones, Ujú. accionar. Y la realización de acciones repetidamente provoca hábitos o forma hábitos en nosotros y esos hábitos nos llevan a formar carácter y el carácter forma nuestro destino en ese orden. Este, el principio de una mente nueva dice, si no te encanta quién eres, cambia lo que piensas. O sea, necesitamos analizar qué estamos metiéndole a nuestra mente. Y si lo que me gusta, me gusta que te preocupa eso. Si te preocupa eso, está bien. Porque si no está bien, no te preocupa. O sea, ni siquiera te das cuenta, ni siquiera te importa. Pero el hecho de que te haga esa pregunta, estaré, es evidencia de que te importa y de que estás bien, de que estás haciéndolo bien. Porque si no estuviera haciéndolo bien, ni te dabas cuenta, ni te importaba, nada, o sea, ni nada de esto. Pero el principio de una mente nueva mano, es nosotros no vemos el mundo como el mundo de nosotros, vemos el mundo como somos nosotros. Y por eso es que hay que cambiar lo que hay aquí, mano, porque nosotros vemos el mundo a base de los paradigmas que formamos, que aprendimos desde niños, que eso tiene que ver hasta con las dendritas en el cerebro, tiene que ver con la configuración, con el cableo que hay aquí arriba, tiene que ver con la forma en que me criaron, con la iglesia, con las amistades, con todos esos paradigmas que se formaron a través de la vida, a través de esos lentes yo veo el mundo. Y trato de entender mi contexto y trato de entender mi entorno. Pero cuando yo rindo eso y le digo, Señor, pon tus pensamientos en los míos, ayúdame a llenar de la palabra, ayúdame a llenar de escritos de gente que inspire, de gente que me ayude. Definitivamente esto aquí se va reconfigurando y yo voy entendiendo y voy aprendiendo. Así que importante, importante lo que hay aquí arriba, cambiar. Por ejemplo, hay un verso que se usa mucho en Navidad, que se usa mucho en Navidad, que está en Lucas, que dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Eso aplica también aquí, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. O sea, si yo tengo gloria de Dios aquí, si yo tengo presencia de Dios aquí, si yo tengo la verdad de Dios, lo que Dios los planes de Dios, la palabra de Dios aquí en las alturas, que mis alturas es mi mente, entonces yo tengo paz en mi tierra, en mi cuerpo, en el resto de... eso es importante. Y el principio de la palabra hablada. La oración es importante y yo la fomento y yo creo y yo oro. Y la oración es importante, pero hay cosas que no van a suceder con la oración. Con la oración yo engrandezco el nombre de Dios, con la oración yo intercedo a favor de otro, con la oración yo declaro sus promesas, yo digo, Dios, tú dijiste esto, acuérdate, magnífico, declaro tu nombre, eres grande, maravilloso.
Pero fíjate, hay un verso en la palabra que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete y échate al mar. Fíjate que no dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, órame para que yo mueva la montaña. Ahí dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, háblale a la montaña. A Ezequiel, en el Valle de los Huesos Secos, Dios le dijo, esos huesos vivirán. Y Ezequiel dijo, eso lo sabes tú nada más. Eso yo no hay manera de que yo lo sepa. Y Dios le dijo, háblale a esos huesos. Y Ezequiel dijo, huesos secos, oíd palabra de Dios. A Moisés tiene el mar rojo de frente. Tiene a los egipcios detrás que están envenenados, que se los quieren comer cruz. Y Moisés clamó a Dios. Y siempre es bueno clamar a Dios. Es importante clamar a Dios. Pero cuando Moisés clamó a Dios, ¿qué Dios le dijo? ¿Y por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dile a mi pueblo que marche. Te he dado 3 ejemplos donde el clamar a Dios no era lo correcto. Era hablarle al problema. O sea, entonces nosotros queremos que Dios mueva la montaña y nos matamos ahora, sacamos ayuno de 3 y 4 semanas sin comer, sin beber agua, para que Dios mueva el problema. Y usted dice, háblale al bendito problema. La palabra es poderosa. Proverbios 18:21 dice que el poder de la vida y la muerte está en la palabra, en lo que yo hablo. Entonces, el que la ama comerá de ella. Yo voy a comer de lo que hablo. O sea, yo tengo un problema ahí y Dios me dice, háblale, yo te he dado autoridad y tienes cargas poder en lo que hablas. Y lo que habla tiene que ver con lo que hay aquí, porque de la abundancia de lo que hay aquí, habla la boca. Entonces, yo necesito empezar a cambiar mis palabras y necesito quizás orar menos por algunas cosas y comenzar a hablarle a esas cosas y decirle, en el nombre de Jesús, yo tengo autoridad y yo vengo contra ti. Y tú te vas, ya yo me jalté, como decían en Fajardo hace muchos años, me jalté con él y me jalté de ti, te cancelo, te echo fuera, ya tú no eres parte de mi vida, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y eso es lo que Dios está esperando. Dios, no me ores por eso si yo te di poder. No es que nosotros somos dioses. Sí, no le hables a Dios de cuán grande es tu problema, hablar del problema de cuán grande es tu Dios. Exactamente. A veces nosotros engrandecemos y glorificamos tanto el problema, man. De que Dios, por favor, sácame de aquí, saca esto. Y es como, ¿en serio? Yo te di el poder, si tú lo tienes, tú lo cargas en lo que hablas. El poder de la vida y la muerte está en lo que hablas. Habla vida, habla liberación, habla esperanza, habla ánimo, habla entusiasmo, fuerzas nuevas. Háblalo, no lo pienses. Tienes que pensarlo, pero piénsalo, pero sácalo de la mente y háblalo, mano, háblalo. Pero hay mucha gente y hay muchos, ¿verdad? Pastores, no me quiero meter mucho ahí, pero hay muchos pastores, por ejemplo, que no les gusta. Y es un estilo, no estamos criticando. Que no les gusta, por ejemplo, que el que está predicando dígale a su hermano. Dígale al hermano que está a su lado, dígale esto, dígale lo otro. Está bien, hay gente que no le gusta eso, pero ¿sabes algo, David Omar? Que a lo mejor en ese momento, cuando el pastor le está diciendo, dígale a su hermano, Cristo te ama. A lo mejor esa es la única vez que esa persona se va a atrever a hablarle a alguien. Porque a lo mejor no se atreve a hablarle a nadie. Y si no se atreve a hablarle al hermano que tiene al lado en la iglesia, ¿tú te crees que se va a atrever a hablarle a alguien converso que está en el trabajo? Tú sabes, no, mano, no va a suceder. O sea, nosotros necesitamos entender que hay que cambiar lo que hay en nuestra mente y empezar a hablar palabras de fe, palabras de ánimo. Puerto Rico necesita no teólogos discutiendo en redes sobre doctrinas. Puerto Rico necesita gente testificando las grandezas de Dios. Mira lo que Dios hizo conmigo. Yo estuve en depresión, estuve enfermo. Yo fui diagnosticado con cáncer en el 2019 y hoy yo estoy aquí, estoy cáncer free. Eso lo hizo Dios. ¿Quién puede rebatir eso, mano? Eso no es doctrina de pecado, eso no es doctrina. Eso es lo que Dios hizo conmigo. Háblale a la gente de lo que Dios ha hecho contigo. Háblale a tu problema de lo que Dios ha hecho contigo y dale instrucciones a tu problema y a tu montaña para que se eche en el bendito mar y se salga del medio. Amén. ¿Dónde pueden conseguir tu podcast? Mira, en mi podcast lo consigues en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, pero yo les recomiendo que entren a mi página web www.pastorezequielrodriguez.com y allí está la información sobre el podcast y sobre el libro. ¿Dónde venden el libro también? El libro lo consigues en Amazon,
Lo consigues en la versión así, ¿verdad? De carpeta blanda, versión física, y lo consigues también electrónico. Si lo quieres bajar a tu tableta, tu Kindle o lo que sea, lo consigues en Amazon, lo consigues en varias librerías aquí en Puerto Rico, como en Casa Norberto, en Librería Norberto González, lo consigues en Mundo Musical Cristiano de Atillo, Arecibo, de Humacao, y lo consigues conmigo mismo. O sea, si tú entras a mi página y lo quieres, ¿verdad?, autografiado y firmado por mí, pues entras a mi página, me escribes. Ahí dice escríbeme en la página, escríbeme. Pues tú me escribes ahí y dices, mira, quiero 30 libros. Digo, padre, quiero tantos libros. Amén, amén. Y entonces, ¿verdad? Si es en Puerto Rico y en Estados Unidos, pues se lo enviamos, ¿verdad?, con un shipping, ¿verdad? Porque hay que pagarlo, o sea, eso no es de gratis el shipping. Pero ya si es para otro sitio, para Japón, ese tipo de cosas, pues ya entonces escríbeme, pero vamos a ver cómo hacemos. Ok. Pero en Amazon lo consiguen, en cualquier país del mundo lo consiguen en Amazon. ¿Y tienes redes sociales para compartir Mira, también puedes entrar a mi página de Facebook, de mi fanpage de Facebook, que es Ezequiel Rodríguez Autor. Ezequiel Rodríguez Autor. Allí también está la información sobre el libro y el podcast. Y también en Instagram, Ezequiel Rodríguez Autor. También pueden conseguirme ahí. Y en la página www.pastorezequielrodríguez.com. Ok, pues ya saben, y a nosotros nos consigue en la receta secreta pod en Instagram. Tengo que abrir Facebook, por cierto, para la receta secreta, para poder compartir los clips y el contenido de esto. También me puedes conseguir a mí en mi página personal, que se fue viral y tengo varios seguidores por ahí. David Omar LRS de la receta secreta. Por ahí nos puedes conseguir. Y en YouTube como la receta secreta podcast también. Y importante que te suscribas, que le des like, canal nuevo, hay que ponerlo a moverse, ponerlo a moverlo. Y se me ocurrió una idea, creo, no sé, quizás me estoy comprometiendo, pero no sé, pues tengo que hablarlo con Nolo, que quizás haga como un contenido de tu libro, como de cada principio, documentarlo aquí para YouTube y cuestión de compartirlo y pues obviamente una parte resumida. Claro, Pues seguro. no voy a leer el libro en YouTube, Seguro. pero una parte resumida como para compartir la información del libro y pues la gente también se motive y conozca más del libro y quiera leer el libro. No Mira, sé, como hacerlo como un devocional. David Omar, y si me permite, discúlpame, mira, el libro es súper fácil de leer, está escrito en una letra grande, mano. Yo te te traje uno, te lo voy a regalar, te lo voy a firmar. Amén, amén. Ahora mismo aquí, en las cámaras aquí, te lo voy a firmar aquí. Te voy a regalar, te voy a dejar otro para que tú lo regales a quien tú quieras, como tú quieras hacer para que lo regales. Pero que también tuve la bendición, el privilegio, la honra de que siendo mi primer libro, mi mentor y el que escribió el prólogo del libro es el reverendo José Luis Navajo. José Luis Navajo, un escritor muy conocido en el ambiente cristiano, escritor de Contador de Historias, Lunes con mi viejo pastor, Cadáver de impecable apariencia, muchos libros que han sido bestsellers, y el pastor José Luis Navajo fue el que escribió el prólogo del libro y fue mi mentor. Así que voy a escribir aquí, te lo voy a dedicar a David Omar. Escríbanme a través de Instagram a ver qué hacemos con el otro libro que nos dio Seguro Ezequiel. que sí, lo voy a dejar por ahí. A los que vieron este podcast y quieran un libro, me pueden escribir y vemos qué hacemos. Mientras él escribe eso, ya saben que pueden conseguir el libro en Amazon, Verdades Eternas, de Ezequiel Rodríguez Pastor. Y se escucha súper interesante, por eso mientras hablaba él, se me ocurrió la idea de como grabar un pequeño contenido de 10, 15 minutos hablando de cada principio. Y también me obligo a leerlo. Tengo demasiadas cosas por leer, por cierto. Gracias, Ezequiel. Hermano. Esa bendición y edificación. Y quiero contar algo antes de acabar. Sé que ya llevamos un ratito. Si llegaron hasta aquí, bello. Pero Ezequiel estuvo en un momento en mi vida en donde, yo no sé si usted te acuerda, y voy a ser súper resumido, que mami te llamó porque yo me había acostado, cuando yo estaba yendo a la iglesia se me olvidó el nombre. A la de Fajardo, la tuya. A la ola. No, a la ola no, a la otra. A vida abundante. A vida abundante. A vida abundante. Sí, Yo... porque estaba en la célula, estaba en esta célula. Exacto. Sí. Yo estaba asistiendo y hubo un día que yo no podía dormir porque
no, estaba sintiendo como lo que llaman parálisis del sueño y pues que uno puede ver cosas. Me fui a casa de mi mamá a dormir y cuando me fui a casa de mi mamá a dormir, que me fui a trabajar al otro día, mami encontró el cuarto lleno de moscas. Y mami pues te preguntó y tú y yo, o sea, yo fui a tu casa y fue bien curioso porque ese día ustedes tenían reunión o con otros líderes o algo que estaba pasando y ese día ustedes hicieron un círculo. Eran como tres o como dos parejas. Sí. E hicieron un círculo y oraron por mí, me ungieron con aceite. Yo como que me acuerdo de eso, sí. No era una célula, era una reunión que teníamos, éramos poquitos los que habían, sí, éramos poquitos. Mami me envió un audio y pues mami siendo mami, no sé hasta qué punto, ¿verdad? Ella se emociona y dice como que yo recuerdo que Ezequiel dijo que si te estaban atacando, era porque tú tenías propósito y eran propósitos grandes y no sé qué. Y recuerdo que fuiste herramienta de Dios en ese momento como para... Gloria a Dios, definitivo, porque el enemigo no va a perder tiempo con quien él no le ve potencial. Todos tenemos potencial, pero Claro. hay quienes buscan hacerlo crecer y quienes no. Y el Espíritu sabía en ese momento que tú fuiste marcado con una asignación importante que se alinea al propósito de Dios. Amén, amén. Entonces, nada, quería como acordarte que estuviste en ese momento y que veas que hoy... Que el que hayas estado ahí dio resultados y varios años después de haber hecho locura, llevo 2 años en el Evangelio, llevo 1 año y algo rendido, como que haciendo las cosas bien, como dejándome llevar y quería como agradecerte por ese momento y contarlo resumido, porque a veces... No sé, a veces escuchamos personas y estamos para personas y no sabemos en qué paró. Pues hoy quizás puedes tener un ejemplo de que aquí estamos. Bueno, no aplica lo de paro porque todavía te falta, mano. Largo camino te resta, o sea, estás empezando de lo que Dios va a hacer, está haciendo contigo y lo que Dios va a seguir haciendo a través de ti. O sea, te voy a decir, tú ni siquiera lo has soñado ni lo has imaginado. Y tú tienes una imaginación grande. Tú tienes una imaginación importante, tienes una creatividad y una imaginación, pero ni en tus sueños tú has visto lo que Dios va a hacer contigo. Yo lo declaro, lo establezco, lo creo así y lo hablo y le doy gracias a Dios como evidencia de mi fe. Amén, amén. Gracias por estar aquí. Verdades Eternas. Se escucha súper interesante. Creo que es bien poderoso. Y tienes razón, las letras son súper grandes. Sí, mano, es cómodo. Está súper fácil de leer. Y los capítulos son bien cortos. Yo creo que el capítulo que más páginas tiene 4. Que se puede leer uno por día. En 21 días terminamos esto. Así que ya saben, Verdades Eternas. Gracias por estar. Suscríbanse, denle like, compártanlo. Chao.